El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, advirtió que su país podría encabezar una intervención militar en Venezuela para desalojar al presidente Nicolás Maduro si este sigue en el gobierno a fin de este año. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están contemplando varias opciones, y estarán listas para cualquier decisión que tome el presidente Donald Trump. Estamos en alerta. La crisis en Venezuela podría llegar a ese nivel a fines de este año si Maduro sigue en pie, sería así de grave, subrayó el almirante. Asimismo, y pese a que el foco de Estados Unidos estaba puesto en Rusia, que el mes pasado envió un centenar de soldados, y 35 toneladas de material militar a Venezuela, Faller cuestionó el apoyo de China al régimen de Maduro. Según el jefe militar, China ha hecho una apuesta muy arriesgada, y no está colaborando con la situación porque no está respetando los derechos humanos, la soberanía y la democracia en Venezuela. Estados Unidos es uno de los más de 50 países que desconocen el mandato que Maduro inició en enero pasado por provenir de elecciones que, a juicio de ellos, no fueron legítimas. Desde entonces, Trump y otros altos funcionarios estadounidenses repiten casi a diario que todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela, sin confirmar ni desmentir la posibilidad de una intervención armada. Sin embargo, el representante especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams, sugirió en diversas ocasiones que, al menos por ahora, la vía preferida por Estados Unidos para que Maduro deje el gobierno de Venezuela es la negociación. La policía de España detiene al exjefe de la contrainteligencia militar de Hugo Chávez. El exgeneral venezolano Hugo Carvajal, antiguo exjefe de contrainteligencia militar con Hugo Chávez, fue detenido este viernes por la Policía Nacional Española en respuesta a una reclamación de Estados Unidos por un delito económico vinculado al narcotráfico. Fuentes policiales indicaron a EFE que la detención se produjo en Madrid a las 15:30 hora local, 13:30 GMT, en virtud de una solicitud de extradición emitida por las autoridades estadounidenses por un delito económico relacionado con el tráfico de drogas. Carvajal, de 59 años y crítico con el régimen de Nicolás Maduro, fue hombre de confianza del fallecido Hugo Chávez, y en febrero pasado respaldó a Juan Guaidó como presidente interino e hizo un llamamiento a sus compañeros militares a rebelarse contra el gobierno de Maduro. En mayo del año pasado, el Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, un exalto cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, al que acusaba de haber lavado dinero de la droga junto con Carvajal. Fuentes jurídicas señalaron que el detenido pasará a disposición de la Audiencia Nacional para seguir el trámite de extradición a Estados Unidos. Si el militar venezolano acepta su extradición, sería enviado de inmediato bajo custodia a Estados Unidos, pero si la rechaza se iniciaría un procedimiento legal en la Audiencia Nacional que duraría con toda seguridad varios meses. Fuentes próximas a Juan Guaidó en España señalaron que habían recibido información sobre la presencia de Carvajal en Venezuela, aunque no la confirmaron ni intentaron mantener contactos con él. La detención se produjo después de que el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, estuvo en Madrid el miércoles y el jueves pasados para mantener reuniones con altos cargos españoles. El general Carvajal, apodado El Pollo, fue responsable de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, XIM, de 2004 a 2011 y posteriormente fue diputado oficialista. Aún así, fue uno de los pocos miembros destacados de las Fuerzas Armadas en haber abandonado al presidente Nicolás Maduro, ya que el 21 de febrero reconoció a Guaidó como presidente encargado, y lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Carvajal llegó a criticar la actuación de los cuerpos de seguridad venezolanos porque, según él, se había convertido en atropellos, vejación, tortura y terror y demás acciones al margen de la ley, con total impunidad. Un día después de manifestar ese apoyo a Guaidó,
El dirigente chavista Diosdado Cabello aseguró que Carvajal negoció con Estados Unidos para que se le perdonaran las acusaciones vinculadas al narcotráfico a cambio de modificar su posición. En una entrevista en julio de 2017, Hugo Carvajal, todavía en el oficialismo, manifestó mensajes críticos hacia Maduro y su gobierno, y advirtió del riesgo de una guerra civil en la que todos saldrían perdiendo. Carvajal ya había sido detenido a mediados de 2014 a petición de Estados Unidos en Aruba, aunque liberado poco después por las autoridades holandesas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Carvajal en 2008 de favorecer las actividades de narcotráfico en colaboración con guerrilleros de las FARC, acusaciones que el militar venezolano siempre ha negado. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, entregó este viernes en un sector del barrio de Petare, la principal favela del país, parte de la ayuda humanitaria que la oposición ingresó en febrero pasado. Guaidó distribuye ayuda humanitaria en la principal favela de Venezuela. Estamos trabajando duro, estamos con un comité de ayuda y libertad, estamos entregando parte de la ayuda humanitaria, pastillas purificadoras de agua, dijo Guaidó durante un recorrido en el que compartió con vecinos, y tomó el desayuno en un comedor que atiende a desposeídos. Un miembro del equipo de Guaidó dijo posteriormente a periodistas que la visita del opositor fue parte de una actividad sorpresa sin previo aviso a la prensa. Guaidó suspendió hace 2 semanas una visita a esta favela ante la posibilidad de un enfrentamiento entre sus simpatizantes y los del gobernante Nicolás Maduro, que ostenta el poder desde 2013. En imágenes divulgadas por su equipo de trabajo, se aprecia al líder del Parlamento conversando con algunos de los vecinos con miras a organizar todas las comunidades de la favela, largamente considerada un bastión del chavismo. De acuerdo con el jefe de la Comisión Parlamentaria para la Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro, quien también visitó la zona, Guaidó supervisó la entrega de pastillas potabilizadoras de agua para unos 3.500 litros. A inicios de marzo pasado la oposición aseguró que logró ingresar 50 toneladas de las donaciones que se acopian en las fronteras de Venezuela, y que Maduro rechazó en su momento aceptar por considerarlas un regalo podrido. Los problemas de distribución de agua son frecuentes en Venezuela y se agudizaron en marzo pasado, cuando el país sufrió varios apagones que lo sumieron durante varios días en la oscuridad. Entonces, los habitantes de las favelas de Caracas acudieron a varias tomas de agua del contaminado río Guaire, que recorre la ciudad, para abastecerse del líquido. Pizarro dijo este viernes que algunos sectores de Petare tienen más de un año sin recibir agua por tuberías. La ONU dice que la situación en Venezuela es un desastre humanitario mayor. La ONU está muy preocupada por Venezuela, y considera que la crisis que atraviesa el país es un desastre humanitario mayor, dijo este viernes AF la representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la Infancia y los Conflictos Armados, la argentina Virginia Gamba. Naciones Unidas y el secretario general, Antonio Guterres, están muy preocupados por Venezuela. Yo creo que no hay agencia humanitaria que no esté preocupada por Venezuela, porque es un desastre humanitario mayor, declaró Gamba. En este sentido, destacó que la falta de acceso para poder llevar la asistencia humanitaria es algo verdaderamente deplorable y reprochó al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que no esté poniendo las necesidades humanitarias de la gente por delante de su voluntad política. Gamba explicó que la oposición en Venezuela es pacífica, por lo que de momento no hay un conflicto armado abierto para incluir el país en su área de trabajo, pero sí Colombia, el principal receptor de migrantes venezolanos. En este sentido, se mostró muy preocupada por el impacto de los grandes flujos migratorios de venezolanos a otros países de Latinoamérica, especialmente a Colombia, donde calcula que hay más de 1,1 millones, pero también a Ecuador y Argentina, que han recibido a unos 800.000 y 300.000 venezolanos, respectivamente. También alertó sobre los riesgos a los que se enfrentan los menores que abandonan Venezuela rumbo a Colombia,
un gran número de los cuales no están acompañados, y son sumamente vulnerables a ser secuestrados, reclutados por grupos armados o a sufrir violencia sexual y otras violaciones de los derechos humanos. Sobre una posible solución pacífica de la crisis venezolana, Gamba indicó que, aunque en América Latina siempre ha habido regulaciones regionales de grupos de países que tratan de garantizar la paz, y de mediar los conflictos emergentes a nivel interno, el continente parece haberse cansado un poco tras los intentos del Grupo de Lima y de Uruguay. Gamba presentó esta semana en Bruselas la campaña global de la ONU Actuar para proteger a los niños afectados por conflictos armados, copatrocinada por la Unión Europea, UE, y la Unión de Estados Africanos, que tiene como objetivo detener y prevenir las 6 violaciones graves de derechos humanos que se producen contra los menores en situaciones de guerra. Estas son el asesinato y la mutilación, el reclutamiento y utilización de niños en los conflictos armados, la violencia sexual, el secuestro, los ataques a colegios y hospitales, y la denegación del acceso a la asistencia humanitaria. En este sentido, Gamba avanzó que en 2018 se produjeron al menos 24.000 violaciones verificadas de derechos humanos a niños en todo el mundo, 3.000 más que en el año anterior, y 3 de ellas, los secuestros, las violencias sexuales y los asesinatos, están en aumento. En América Latina, subrayó que se avanzó mucho en la reintegración de niños afectados por la guerrilla de las FARC en Colombia, si bien el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Clan del Golfo y las FARC disidentes siguen reclutando a menores.